Muy bien, fue esta campaña electoral, esta campaña publicitaria, perdón, que fue todo un éxito, que incluso los seguidores de Pinochet menospreciaban, ¿no? Cómo utilizaban el baile, la alegría, el payaso, y en la película No, que protagoniza Gael García Bernal, se puede ver que pese a todas las limitaciones que tuvieron, porque solamente tenían 15 minutos cada día, la aprovecharon muy bien y significó que el chileno que estaba cansado y ya quería un cambio, votara por el no. Bueno, además la oposición estaba desmoralizada antes de iniciarse la campaña. Primero porque habían intentado todo y no habían logrado deshacerse de Pinochet. El 81, Pinochet fragua un fraude, un plebiscito, que muy probablemente hubiera podido ganar limpiamente, pero no fue limpio. Segundo, el 83 convoca a negociar a la oposición, que crédula acude a la negociación convocada por Sergio Nofre Jarpa, que era ministro del Interior de Pinochet y fundador de Renovación Nacional, el partido del actual presidente, Piñera, y pasada la crisis económica que llevó a convocar a esas negociaciones, Pinochet dice que las negociaciones habían sido el equivalente a un boxeador que hace juego de piernas para recuperar el aliento y volver a contraatacar. Entonces no funcionó la negociación. Se empieza a movilizar la oposición contra Pinochet y no solo no logran nada, sino que además logran que un sector de la población recordara el periodo de confrontación entre chilenos que precedió al golpe y se atemorizara de la posibilidad de que la oposición volviera al gobierno. Intentan matar a Pinochet, bueno, intenta matar no la oposición, sino el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y fracasan. Y entonces se decía, Pinochet tiene todas las de ganar y además si pierde no va a reconocer el resultado. Tomó mucho trabajo de persuasión para convencer a la oposición, a la mayoría de la oposición, de que valía la pena hacer campaña y que había que hacer una campaña de un corte totalmente distinto a lo que había sido el discurso de mera denuncia de la oposición por una campaña propositiva y positiva que muchos vieron como ingenua, pero que al final resultó exitosa. Claro, además estaba yo leyendo sobre lo que sucedió hace 25 años y sobre todo la demora que hubo a la entrega de los resultados, y fue el jefe de la aviación de ese entonces, Fernando Matei, padre de la actual candidata Evelyn Matei, que dio a conocer los resultados del 56% para el no, frente a un 44% por el sí. ¿Cuánto le debe haber dolido a Pinochet reconocer y sobre todo, bueno, que al final aceptar, ¿no?, el cambio? Claro, cuando surgen los recuentos parciales que más o menos evidencian el triunfo del no, el gobierno simplemente silencia todo mensaje oficial por horas, y entonces muchos creían que estaban fraguando un nuevo fraude como el del año 81. Fue el almirante Merino, el almirante jefe de la Fuerza Naval, obviamente de la Marina, quien llega a Palacio de Gobierno, al Palacio de la Moneda, si mal no recuerdo, diciendo, para mí esto está claro, ganó el no. Ese fue el momento en que muchos dicen, volteamos la página, y efectivamente Matei es el que da a conocer el resultado oficial, no Pinochet. Muy bien, nosotros vamos a hablar con lo que está sucediendo en el Ecuador. La Asamblea Nacional autorizó la explotación de los campos petroleros del país ubicados en el Parque Nacional Yasuní, pero condicionó la actividad a minimizar el impacto en el medio ambiente. Con 108 votos a favor y tras más de 10 horas de debate, la Asamblea Nacional aprobó la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, ubicado en el centro oeste de Ecuador, a pesar de las críticas de ecologistas que han alertado sobre los daños que se podrían producir en la zona. Bueno, la verdad nos la esperábamos. Es una muestra más de que no hay una tal autonomía de las instituciones del Estado. Todas las instituciones están haciendo o están alistando el camino para que la decisión o la petición del presidente se lleve adelante. El legislativo declaró de interés nacional la explotación del lugar, un bloque con reservas de 920 millones de barriles de petróleo, lo que le permitirá al gobierno dar directamente inicio a los trabajos. Ahora Quito espera recibir en las próximas 2 décadas ingresos adicionales por unos 19.000 millones de dólares, el 58% del presupuesto del 2013, que en su mayoría serán destinados, según Correa, a la lucha contra la pobreza, principalmente en la Amazonía. El problema con el Yasuní es que es el sitio más biodiverso del planeta y la explotación petrolera en este sitio no tiene marcha atrás.
bastará un derrame, por ejemplo, de estos 11.000 barriles de petróleo como ocurrió antes, para que este sitio sea quizá completamente destruido, ¿no? Según el mandatario, la economía de su país, que registra un 23.7% de pobreza, podría colapsar en 2020 en caso de que no se exploten nuevos yacimientos. La luz verde de los legisladores llega tras el fracaso de una campaña del oficialismo para evitar la explotación y la consecuente emisión de gases contaminantes a cambio de un millonario aporte internacional. El Yasuní está ubicado en el centro-oeste de Ecuador y es considerado una reserva de la biosfera por la UNESCO, con 1 millón de hectáreas de territorio. Vamos a hablar de esa aprobación de la explotación de la Reserva Ecológica de Yasuní. Es una reserva ecológica, digamos, proclamada como tal, además por el gobierno ecuatoriano, por UNESCO, si no me equivoco, ¿no? Una suerte de patrimonio ecológico por la gran diversidad ecológica que había dentro de ella. Y entonces, claro, equivale las reservas que hay ahí a 20% del total de las reservas de Ecuador. No es poco dinero para una economía que depende mucho, sobre todo la economía gubernamental, de los recursos del petróleo. Entonces, el argumento ecuatoriano fue: yo dejo de explotar ese petróleo si la comunidad internacional logra compensarme por los recursos que no extraigo. Hubo un acuerdo para compensar a Ecuador por dejar de explotar el recurso petrolero. No se juntó ni por asomo los recursos que se habían ofrecido, y entonces el gobierno de Ecuador dice, bueno, en ese caso no somos un país rico que pueda darse el lujo de dejar de explotar este recurso a su disposición, vamos a explotarlo tratando de preservar en la medida de lo posible los ecosistemas de la zona. El problema, sin embargo, es que el propio Ecuador es testimonio de que muchas veces, con el argumento de que todo va a ir bien y se va a preservar la ecología, se crean grandes desastres ecológicos, porque Ecuador ha demandado precisamente y ha ganado en instancias nacionales a la empresa Chevron por un descalabro ecológico mayúsculo precisamente en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, mucha gente que vive en esa región no le cree al gobierno cuando dice que no va a haber un gran impacto ecológico y que los recursos se van a usar para sacar a esa población de la pobreza. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a volver luego de la misma con la muerte del general Giap, el estratega que ganó la guerra en Vietnam. Y también desde Siria, Bashar al-Assad dice que no iría a la reelección y que Turquía pagará caro su apoyo a los rebeldes. Volvemos.